Bueno, muy buenas noches. Estamos transmitiendo aquí a través de Zoom y a través de la página de ADESI. Siempre seguimos trabajando en hacer las grabaciones de algunas de las charlas del curso. Si alguien quiere recibir el curso completo, se puede abocar con nosotros a la página de ADESI. Y, ¿cómo se llama? Denme un segundo. Y, pues nada, el día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Carlos Federico Álvarez, quien ya ha colaborado con nosotros en múltiples ocasiones. Él es médico especialista del deporte, quien labora en la clínica del Comité Olímpico Guatemalteco. Muchos años de experiencia, buen amigo y profesor de su servidor. Y el día de hoy vamos a platicar un poquito sobre la fatiga en el deporte. Pues ya no los agobio con tanto currículum porque ya lo hemos platicado un par de veces. Así que, doctor Álvarez, bienvenido, todos suyos. Perfecto. ¿Me dan para compartir? Voy. Pantalla. Lo voy a... ¿No lo deja ahorita? Deme un segundo. Quiero ver. Ahora debería. Ya estamos. No tengo ahí para compartir. Ahí. ¿No? ¿No? Ay, sí. Listo. Listo, muy bien. ¿Ahí? ¿Se ve? Ahí estamos, doctor. Bien, vamos a platicar sobre fatiga desde el punto de vista más fisiológico y enfocado a la fisiología del ejercicio, un tanto separado de lo que ahora se tiene muy en boga con el de sobreentrenamiento y sobrecarga de entrenamiento. Para ello es otro rollo realmente que es parte de la fatiga, pero que ya conlleva mucha más investigación en la actualidad. Vamos a distribuir, a definir la fatiga como aquella incapacidad para poder lograr mantener una carga de trabajo. Se siente una buena tensión muscular, que toda la respuesta en el trabajo va disminuyendo, principalmente el proceso de desarrollo de la misma o la velocidad de la actividad, y obviamente disminuye el rendimiento. Esos los elementos con los cuales nosotros debemos de considerar una fatiga por dentro del ejercicio o dentro del deporte como tal. La contracción voluntaria muscular que es donde vamos a ver nosotros la fatiga en el deporte, puede ser secundaria a un proceso del sistema nervioso central, del sistema nervioso periférico, a nivel de la hendidura sináptica o a nivel propio de la fibra muscular. Los 4 lugares en que están tienen una explicación y tenemos los puntos o las áreas que van a poder incluirse o los factores que pueden incluirse entre los desencadenantes de la fatiga como tal. Entre los factores determinantes en deportistas, obvio que la intensidad del ejercicio es algo que va a marcar mucho la fatiga, y la intensidad que debe de ser progresiva y como resultado de una respuesta positiva al plan de entrenamiento que se tiene, el tiempo en el que se va a durar el ejercicio que se tiene, que va a ser secundario al plan de entrenamiento, al objetivo que se tiene, y la capacidad energética de los músculos para funcionar. La capacidad energética de los músculos para mejorar es lo que es tal vez el factor más importante que nos va a determinar el proceso de fatiga dentro de tal. Luego, la fuerza explosiva, los lanzamientos, los saltos y la velocidad, proceso anaeróbico como tal. Es un reclutamiento rápido de la unidad motora a nivel de músculo y nervio.
tanto la respuesta muscular al estímulo que le pueda estar llegando. Intensidades máximas prolongadas por varios minutos para dar un deterioro de los elementos energéticos a nivel muscular. El ejercicio prolongado a nivel del sistema nervioso va a haber problemas en lo que es la hendidura sináptica, neurotransmisores y la sinapsis como tal. Y la recuperación de la fatiga pues es el objetivo primordial en el deporte, o como se define el deporte, como una actividad de tolerancia a la fatiga. Realmente lo que uno quiere es que haya menos fatiga y que la actividad se pueda mantener con más tiempo y su recuperación o su vuelta a la calma pueda ser con bastante más facilidad. La recuperación rápida es el objetivo principal del deporte, el poder obtener beneficio del ejercicio en el tiempo, en corto tiempo. Realmente lo que uno necesita es tener beneficio por el ejercicio, buscando los objetivos de acuerdo al deporte o de acuerdo al objetivo primordial o a la competitividad primordial que se pueda estar teniendo. Por ejemplo, el cuádriceps se recupera en 2 minutos cuando se ha hecho una actividad de 6 segundos al máximo. Un salto alto, un salto largo, nos puede dar esa gran velocidad de recuperación. Sin embargo, en alguien que corre una maratón, su recuperación va a ser hasta en 2 semanas y va a estar muy relacionada con el tipo de nutrición que se pueda estar dando, que son muchos de los factores que últimamente se está tomando muy en consideración para con el proceso del ejercicio, ¿no? Del deporte como tal. Lo que definimos como fatiga central y periférica es los aspectos de fatiga ocasionadas por la dificultad que pueda tener la neurona motora en la sinapsis y a nivel de hendidura sináptica en cuanto a transmisión de neurotransmisores y de energía como tal. Y obviamente el tipo de fibra muscular que podamos tener. Si es una lenta o si es una rápida, pues las capacidades de tolerar y tener grandes reservas de neurotransmisores y de bioenergéticas a nivel del citoplasma y de la mitocondria son importantes, y eso va a hacer que la placa neuromotora pueda ser, no entre tan en fatiga rápidamente. Y a nivel central, pues el cerebro está más relacionado con la neurona. Nosotros debiéramos de definirlo o de describirlo que a nivel del sistema nervioso central, todo lo que ocurre a nivel del hipotálamo. El hipotálamo es el que nos va a dar mayor y mejor información a nivel de la corteza cerebral y la memoria que nosotros vamos a tener a nivel de la corteza para poder ir tolerando mejor y poder redistribuir o distribuir adecuadamente la energía y tener por consiguiente un retardo en el aparecimiento de la fatiga como tal. Esto a nivel periférico se viene oyendo desde los 40 y ha sido en 1954 que el mejor estudio es el de Merlon, donde se investigaron los estudios del pulgar a nivel muscular con contracción y movimiento, se conectó con un electrodo en el nervio. Que la madre no me y nada. ¿Y qué? Que yo quería subirlo a mi historia. ¿No lo puedes? No, porque no me etiquetaste. No. Descargas de baja frecuencia que deberían incrementar la fuerza y la tensión no se incrementó ni los potenciales de membrana demostraron fatiga muscular. ¿Qué nos dejó este estudio? Lo que se ha ido concluyendo con ellos es que teniendo una buena condición, el incremento progresivo de la intensidad del ejercicio no va a dar tanto gasto de energía, sino que va a poder reutilizar energía e iniciar tempranamente el uso de sustancias moleculares grandes como los ácidos grasos, el colesterol como fuente de energía. Y en lo que en la actualidad se está utilizando el estímulo eléctrico de alta intensidad en cuando se busca incrementar rápidamente la masa muscular
y hacerla mucho más funcional. Obvio que esto lo vamos a ver más en deportes como el físico-culturismo, la halterofilia y los de potencia específicamente, ¿va? Más en el físico-culturismo, donde se ha tenido muy bonito resultado en la distribución de la masa muscular, incrementando su volumen al incrementar el estímulo nervioso cada vez con mejor calidad de estímulos eléctricos, ¿va? En función de la intensidad podemos hablar que en el 60% del consumo máximo de oxígeno, 60% de frecuencia cardíaca máxima pueden ser, las causas de fatiga van a ser porque estemos deshidratados o mal hidratados, que haya incremento de la temperatura externa y que nosotros ya no tengamos una muy buena capacidad de poder eliminar la temperatura y empezamos a acumular, estemos con una malnutrición, una mal reserva principalmente de glucógeno y grasa, de acumulación de lactato sin la capacidad adecuada de poderlo reutilizar como tal. Por consiguiente, esto nos va a predisponer a tener fatiga un tanto más temprano. Cuando el consumo, la intensidad va por arriba del 100% del consumo de oxígeno, pues obviamente que es el consumo principal de las reservas de glucógeno a nivel muscular y la gran acumulación de lactato con una lentitud en la reutilización del mismo. Y en actividades del 125% del consumo máximo de oxígeno, vamos a hablar del desgaste de los fosfagéneos y acumulación tanto de fósforo, hidrogeniones y potasio, lo cual me va a dar acidez de la célula y limita la buena utilización del glucógeno que pueda estar en buena cantidad, la misma degradación del ATP y deficiencia de la glucosa 6-fosfato, lo cual hace que el glucógeno que tengamos en gran cantidad no se pueda degradar a glucosa para poder iniciar su proceso de glucólisis. En función de la intensidad, vemos que el 60% necesitamos del 60% del consumo máximo de oxígeno, vamos a necesitar de 2 a 5 horas para que aparezca la fatiga a estas intensidades. Estamos hablando de la gente que tiene capacidad aeróbica o capacidad de resistencia o deportes de resistencia y que estén entrenados y que logren hacer su competitividad o su entrenamiento al 60%, pueden hacer grandes horas de entrenamiento, y lo cual se puede ir ubicando algunas otras situaciones de entrenamiento como técnica, táctica, estrategias. En el 75% de los entrenados pues van a ser 2 horas, y el 100% de los, perdón, el 75% de los de los entrenados van a ser 2 horas al 60%, pero en el 100% de los entrenados solo van a lograr 6 minutos haciendo alta intensidad, el 100% de esto. Más del 100% de los atletas en deportes de conjunto, actividades que netamente van a ser de 5 a 20 segundos, con largos periodos de recuperación, en el terreno es una actividad su máxima, y en ellos es donde se requiere hacer entrenamientos aeróbicos a este 60% sin dejar de hacer actividades entre el 100 y 125%, que van a recuperarse mucho más rápidamente, porque lo que vamos a utilizar en ese momentito es exclusivamente fosfagéneos, entiéndase ATP y PC, o sea, adenosín trifosfato y fosfocreatina. Entonces, eso es mucho más fácil de poderlo recuperar teniendo una buena capacidad aeróbica que me permita oxidar nutrientes para poder producir la cantidad de fosfagéneos que podamos estar teniendo. En ejercicio y calor, eso lo vemos nosotros con mucha frecuencia. Tengo claro, en mi época de residente de medicina en el Hospital Militar, tuvimos un grupo de soldados que fueron entrenados con mucha exigencia a nivel de playa, con todo el equipo cargado, con muy poco tiempo para nutrirse e hidratarse, y hicieron golpe de calor, de los cuales todos los que lograron llegar al hospital tenían
40, 41, 45 de temperatura rectal y que no lográbamos disminuirlos ni con ponchos térmicos, ni con lavados peritoneales, gástricos y rectales fríos, lograr disminuir esa temperatura. Y los que fallecieron, que fueron el 100%, las necropsias, logramos ver que a nivel del hipotálamo había necrosis y lo que podría corresponder al núcleo, al centro termorregular. Entonces, ejercicios prolongados en calor, el calor va a aumentar de 100 a 20 veces mi calor, ¿no? La eliminación por sudoración, que va a ser aproximadamente de 6 kilocalorías por gramo, es un gasto energético adicional y eso nos predispone a mayor tensión, de mayor riesgo de incrementar la temperatura y tener dificultad para disminuirlo, lo cual me va a dar una marcada déficit de agua. Vamos a tener una sangre bastante más viscosa con una disminución del flujo laminar que normalmente mantiene la sangre, tornándose un flujo más turbulento por lo viscoso que puedan estar teniendo, y eso me va a dar disfunciones a nivel de la microcirculación, principalmente miocardio y el encéfalo. Aunado a esto, lo que pueda estar ocurriendo a nivel renal. Y el sistema termorregulador en el hipotálamo y pituitaria, pues tendríamos nosotros bastantes alteraciones al extremo de no poder manejar la pérdida de calor o necrosis por no tener la suficiente cantidad de energía a nivel del sistema nervioso central, y estas células hipotalámicas especializadas pues tienden a tener bastante sufrimiento. En el centro termorregular, el hipotálamo y en la hipófisis, donde lo podemos controlar, y quienes van a manejar la termorregulación como tal, la circulación tanto a la sección cutánea, principalmente músculo-piel, principalmente piel, para facilitar la pérdida de calor. Pérdida de calor por la evaporación del sudor, lo cual va a incrementar por la misma orientación de la pituitaria con las demás hormonas que produce, el aumento de la producción de sudor por la piel. No es tan importante lo que nosotros sudamos por un ejercicio normal como para llegar a tener deshidratación. Sin embargo, el no recuperar la hidratación en el transcurso de la realización de nuestra actividad física sí me puede predisponer a perder una buena cantidad de calor. Normalmente, una hora y media de ejercicio, uno puede perder 1 o 2% del peso corporal, tanto menos. Cuando ya eso lo agregamos a hacer ejercicio al mediodía, en el verano, pues se puede perder un poquito más. La cantidad de electrolitos que se pierden por sudor es significativamente muy poco, y lo cual realmente siempre se va a recuperar con la nutrición normal que nosotros podamos estar teniendo. El centro termorregulador vamos a tener bien claro que cuando la atmósfera, la temperatura atmosférica está en 35 grados centígrados, lo que estemos recibiendo a nivel de piel, con una humedad relativa del medio ambiente de aproximadamente el 80%, sin un aire que nos pueda estar movilizando el calor de la superficie, el ganancia de calor por radiación solar, eso nos va a dar en el cuerpo una temperatura de aproximadamente 40 grados centígrados. Veamos, en la época en la que se corren los 42 kilómetros en Guatemala, en Vuelta al Lago, la temperatura que normalmente se ve son esos datos, y al final del 80-90% de los atletas que nosotros vimos en los 90s, pues la mayoría tenían 39, 40 grados de temperatura, sin sentirse deshidratados y con una orina concentrada en el momento a los que logramos hacerle la siguiente evaluación. Entonces, si puede permanecerse por mucho tiempo, vamos a tener problemas renales principalmente adelante. La hipertermia como tal, independiente de la hipertermia secundaria a la anestesia, nos va a permitir el incremento de la temperatura por arriba de los 40 grados centígrados. Vamos a tener una lentitud en la utilización del glucógeno como fuente de energía, degradación del glucógeno a glucosa. O sea, va a haber deficiencia de glucosa 6-fosfato, que es la que va a degradar el glucógeno a glucosa para poder ingresar a la célula, o degradarse dentro de la célula e ingresar a la mitocondria y poderse metabolizar.
Vamos a tener acúmulo de IMP secundario a esto con una degradación de la adenina. La fosfocreatina, vamos a tener disminución y consumo de la misma, con una marcada disfunción de la mitocondria. Ya, adicional a esto, ya podemos tener cierto grado y cierta cantidad de sustancias que pueden ser consideradas como endotoxinas, y tal vez la principal aquí podría ser tanto el lactato como el óxido nítrico o los radicales libres de oxígeno, que nos van a dar una disminución marcada de la célula a nivel mitocondrial. Cuando nosotros tenemos un 4% de deshidratación, que hemos perdido ese peso, independiente del tiempo y la cantidad, con todo lo ambiental que pudiera estar pasando, vamos a tener menor flujo de sangre a nivel muscular. Obviamente va a disminuir hasta un 16% la capacidad aeróbica. En los entrenados, la fatiga puede ocurrir antes de los 4% si está deshidratado. Y la menor utilización del lactato como fuente de energía, o sea, mayor acumulación de lactato, lo cual me va a dar una acidosis más marcada, la liberación de hidrogeniones que tienen al convertir el ácido láctico en lactato, la retención de potasio y la degradación de la adenina como aminoácido para poder obtener energía, que nos va a dar mayor acúmulo de sustancias en la célula como tal. Por consiguiente, tenemos menos glucógeno utilizable. Puede haber cantidades navegables de glucógeno, pero no la capacidad para poderlo utilizar. Y esto ya nos va a dar tener menos glucógenos y menos ATP. Hay una disfunción de las proteínas contráctiles, ¿verdad? Con disminución o retención de los electrolitos sarcoplasmáticos del citoplasma de la célula. La temperatura interna se va a incrementar, e inclusive puede llegar a temperaturas arriba de 40 grados centígrados, lo cual ya es un riesgo importante para el sistema nervioso central y principalmente a nivel del hipotálamo, con humedades que pueden oscilar entre el 30 y el 60% en su medio, con intensidades que van entre 55, 60 o 75%. Vamos a necesitar de 9 a 12 días para poder recuperar el gasto energético que conlleva. Y actividades que no vayan a pasar de 48, 80 minutos que pudieran llevarnos a una deshidratación mucho mayor del 4%. En ciclistas con 40 grados centígrados de temperatura, aún los aclimatados se van a fatigar. Y por supuesto que con la hidratación, no con los baños de agua que antes se acumulaban, sino que con la hidratación independiente, agua fría, agua caliente, en 5 o 10 minutos puede disminuir la sensación de fatiga, incluyendo con porcentajes de humedad mucho mayor del 50%. Obviamente lo que uno le interesa es que se incremente la disipación del calor, que se pierda el calor. Y al haber disminución de la disipación va a afectar el centro de control motor a nivel del sistema nervioso central, desde la afectación del sistema termorregulador como del área motora en el hemisferio afectado. Y aquí otra situación más: si estamos deshidratados o estamos expuestos a temperaturas, ya estamos con temperatura alta, y a eso le agregamos que tenemos poca costumbre por hidratarnos, va a aumentar la temperatura corporal porque va a necesitar el organismo producir un poquito de líquido, y eso lo vamos a lograr por el metabolismo, principalmente tanto de los carbohidratos, pero principalmente de las grasas. Vemos que con la degradación de un mol de glucosa vamos a tener aproximadamente 36, 38 moléculas de ATP, y con un mol de ácido palmítico, que es grasa, vamos a tener hasta 180 moléculas de ATP, con un 5% de producción de agua y un 10% de producción de agua. O sea, entre más grasa nosotros metabolicemos, vamos a producir una cierta cantidad de agua que puede mantener ciertos niveles de hidrólisis, de líquido a nivel del torrente sanguíneo. Y el estar hidratado, pues obviamente que va a disminuir el aparecimiento de la fatiga. En la mayoría de deportes
pero principalmente en el ciclismo, todo ciclista viejo lo insiste a uno que cuando uno tiene sed ya está deshidratado. Cuando uno tiene aquella necesidad de tomar agua, lo que debe de hacer es parar de hacer el ejercicio e hidratarse y esperar a una producción de la micción normal y luego pues, reiniciar la actividad física. Uno debe de hidratarse constantemente antes, durante y después del ejercicio para disminuir los chances de hipertermia y obvio de deshidratación. El enfriar el cuerpo pues le da más tolerancia al calor. En los sprints finales tomando agua vamos a tener una temperatura de 38,2 y en los que no beben pues vamos a tener 38,6 a 40 grados centígrados. Ya esa es importancia. Y la potencia como tal va a disminuir hasta 8 segundos en los que no beben agua con esta temperatura. Realmente no es mucho, pero es un montón de tiempo lo que nosotros perdemos de capacidad. Y la fatiga metabólica como tal, obviamente que es disminución de los factores de nutrición que van a estar implicados en el ejercicio, principalmente el glucógeno muscular, que es los carbohidratos, la fuente energética más rápida que podamos tener, y luego tenemos las grasas que son los que nos dan más volumen de ATP. Se almacena tanto en el hígado como en el músculo y el tejido adiposo es nuestra reserva que nosotros debemos de irle enseñando con el entrenamiento a que el proceso metabólico, principalmente el estrés oxidativo de las hormonal nos permitan tener una mejor utilización de la lipólisis. La distribución se incrementa tanto en sangre por la ingesta y la reserva inagotable que tenemos de tejido adiposo. El glucógeno como tal, o sea, un rosario de glucosa, que eso realmente es el glucógeno, está dentro del músculo y con el ejercicio vamos a tener un vaciamiento muscular. El acostumbrarnos a vaciar el glucógeno para que la ingesta normal, tanto de carbohidratos, grasas y proteínas dentro de nuestra dieta normal, nos permita llenar nuestras reservas de glucógeno tanto a nivel hepático como muscular. La disminución de la fosfatasa nos va a disminuir la capacidad de poder utilizar el glucógeno tanto a nivel hepático como muscular hacia glucosa, ¿verdad? Es mucho más lento con la disminución de la fosfatasa. La fatiga en concentración de 30 mililitros de músculo es lenta, pero con 5 gramos en el músculo, esta puede no presentarse. Obvio que esto va a depender de la intensidad, del estado nutricional, el aporte que nosotros podemos estar dando y el aporte nutricional durante el ejercicio. Usar tanto carbohidratos y algunos otros elementos que nos puedan mantener los niveles de energía a nivel muscular principalmente. Y el usar el entrenamiento intervalado va a amortiguar el uso de glucógeno para poder utilizar fosfagéneos y reponerlo rápidamente con la degradación de glucosa para que el glucógeno se vaya utilizando un tanto más lentamente. La glucosa sanguínea es la molécula que más frecuentemente vamos a estar utilizando, la más corta en cuanto a moléculas que puedan constituir, son 4 moléculas de carbono las que tiene y eso hace que su proceso metabólico sea mucho más corto, pero obvio que nos va a dar mucho menor cantidad de ATP. La glucosa disminuye juntamente con el glucógeno hepático a nivel del sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. Vamos a estar nutriéndonos por la glucosa circulante y los mismos cuerpos cetónicos que en un momento dado pueden transformarse en glucosa. 45 miligramos por decilitro o 2.5 milimoles de glucosa en sangre, vamos a tener lo que ya normalmente se conoce como la neuroglucopenia y va a dar una fatiga central. Y, normalmente lo que ocurre con un diabético que tiene 45 miligramos de glucosa, pues va a estar un tanto desorientado, con mucha tendencia al sueño. Con el ejercicio, con esos niveles, vamos a tener cierto grado de desorientación y haber torpeza en el desarrollo de la actividad que podamos estar haciendo, ya sea pedaleando, corriendo, nadando, caminando o haciendo cualquier esfuerzo.
Y la oxidación de los cuerpos cetónicos o la ingesta nos va a permitir poder mejorar todo esto. 30 minutos antes o después de la fatiga va a ser la diferencia. El estar bien nutridos nos va a permitir poder tener menos fatiga en cuanto al proceso nutricional selectivo. En intensidad moderada, la mitocondria utiliza ATP, no tanto oxígeno, ¿no? Y no hay desechos excepto el CO2 y pues la intensidad no le permite la utilización de glucosa. Al tener o al entrar al umbral del lactato, ya sea por consumo de oxígeno, por frecuencia de frecuencia cardíaca, por intensidad, llegar a 4 miligramos por decilitro de lactato, estamos hablando del umbral entre 4 y 6, y ya el proceso metabólico glucolítico es alto, y eso obviamente nos va a dar ácido láctico. Si eso lo vamos haciendo en el entrenamiento, nos va a permitir que el organismo acumule una buena cantidad, o se acumule, o se produzca, o se mantenga una buena cantidad de oxígeno en la célula. Y aquí estamos hablando con la mioglobina, que es la que nos va a permitir tener reserva de oxígeno en una buena cantidad. El lactato se va a difundir en sangre, en los tejidos, y lo podemos utilizar como combustible, principalmente en el corazón y el hígado, que se va a encargar de hacer eso. El músculo, obviamente, por el uso y la actividad que podemos estar haciendo, vamos a tener beneficio a ese nivel. Se dice que está amortiguado por el bicarbonato en menor cantidad, pero por la hemoglobina. Realmente lo que más va a amortiguar al ácido láctico como tal va a ser el dicloroacetato. No hay una presentación popular como pudiéramos dar. Hay algunos estudios en los cuales se administró bicarbonato antes de un esfuerzo intenso y la sensación de fatiga es mucho más lenta. Lo hicimos aquí con los ciclistas de pista y pudieron entrenar, darle menos tiempo de reposo en cada intervalo, con la menor sensación de fatiga en el transcurso del día, al día siguiente con una mejor sensación. Pero los estudios no evidencian que pueda ser de mucho más beneficio como para dejarlo como una rutina. En los que lo utilizaron, la sensación fue igual. 2 semanas después se hizo el mismo estudio y en lugar de bicarbonato les administramos agua nada más, con la sensación de bicarbonato, y el beneficio, la sensación fue la misma, pero ya era, consideramos nosotros, beneficio de la actividad que estábamos como tal. Obviamente, a mayor cantidad de hidrogeniones, una mayor pH, vamos a tener menor pH, vamos a tener acidez, lo cual está relacionado con fatiga. Al tener menos cantidad de ATP, la función de actina-miosina o el desplazamiento de la actina-miosina o la contracción muscular ya no se va a dar tan fácilmente, porque eso nos va a dar la sensación de fatiga. Que esto va a mejorar la acidez muscular, la vamos a retardar, la fatiga la podemos retardar con el entrenamiento como tal. Sí y solo sí, estamos bien nutridos, bien hidratados y se ha tenido un reposo adecuado de la actividad que se pueda estar haciendo, principalmente en los entrenamientos. Fue lo que había preparado. Espero haber satisfecho algunas dudas y dejar mucho más, que sería lo más importante, y esperemos que ustedes puedan estar teniendo.